Todo comenzó en el año 2017. Cambiaré los nombres en la historia por razones de privacidad. Para dar un poco de contexto, soy una mujer y en el momento de la historia tenía 16 años. Conocí al padre de mis 2 hijos a través de unos amigos en común, llamémoslo Samuel. Samuel tenía 26 años cuando lo conocí, y era un adicto a las drogas y una persona sin valor. Ojalá pudiera decir que sabía mejor que salir con un hombre de 26 años cuando tenía 16, o que mi familia o alguien en ese caso hubiera intervenido, pero desafortunadamente eso no pasó. Pasé 5 años con Samuel, 5 años de manipulación y abuso, y terminé embarazada de nuestro primer hijo en 2018, cuando tenía 17, y embarazada de nuevo en 2019 con nuestro segundo. Cuando tuve a mi primer hijo, dejé mi trabajo y me volví aún más dependiente de Samuel. La vida era difícil para mí, y pensé que Samuel era todo lo que tenía. Samuel destrozó mi coche y se negó a arreglarlo, dejándome atrapada en medio del campo con 2 hijos, sola, durante más de un año. En el año 2022, alrededor de noviembre, finalmente tuve suficiente. Llegué a casa y encontré a Samuel desmayado en un sillón con una aguja en la mano. Algo dentro de mí se rompió, y quise salir de esa situación. Conseguí un trabajo los fines de semana en un Dollar General, y le dije a Samuel que tenía que encontrar un nuevo lugar donde vivir. Sorprendentemente pareció estar de acuerdo y dijo que empezaría a buscar. Avanzando rápido hasta enero conocí a un hombre y empezamos a salir. Cuando nos hicimos oficiales le dije a Samuel que empacara sus cosas y se fuera, que ya le había dado suficiente tiempo para irse, y que estaba cansada de que lo retrasara. Samuel se enfureció, me acorraló en el baño, me quitó las llaves y el teléfono mientras me gritaba. Luego me empujó contra el espejo del baño, y nuestros 2 hijos lo vieron todo. Finalmente, cuando decidió que ya había hecho suficiente, se fue. Pensé que lo peor ya había pasado, que por fin había escapado de esa pesadilla, pero no fue así. El 14 de febrero publiqué en redes sociales que estaba en una relación con el hombre con el que había comenzado a salir en enero. Aquí es donde las cosas empeoraron. Al volver del trabajo preparé la cena, acosté a mis hijos, y luego me tumbé para tratar de descansar antes de mi siguiente día de trabajo. Me desperté a las 2 de la mañana con la sensación de que alguien se sentaba sobre mí, inmovilizándome las piernas y sujetándome las muñecas. Entré en pánico moviendo mis brazos y pateando. Cuando abrí los ojos vi a Samuel. Tenía una mirada oscura, vacía, y su rostro parecía el de un monstruo. Grité: «Quítate de encima, ¿qué estás haciendo?». Entonces me agarró por el cuello y dijo: «Lo vas a aceptar, quieras o no, perra». Me agarró las manos y trató de ponerme unas esposas de mala calidad. Todo el tiempo yo gritaba: «Para, no quiero esto, por favor, para». En mi cabeza pensaba: no puedo dejar que esto suceda. No puedo volver a ser su víctima. Empecé a patear y a mover mis brazos. Logré romper la cadena en medio de las esposas. Cuando se rompió, lo golpeé tan fuerte como pude. Golpearlo solo lo enfureció más y sacó una pistola, la apuntó a mi cabeza y dijo: «Voy a volarte los sesos y luego los míos, justo aquí, ahora mismo. Lo haré». Hasta el día de hoy, todavía no sé qué me ocurrió en ese momento. Supongo que fueron años de abuso y odio acumulado. Lo miré a los ojos y le dije: «Te odio, y siempre te odiaré». De repente se detuvo, como si hubiera cambiado un interruptor, y se marchó. Después de ese incidente fui a trabajar a la mañana siguiente y fingí que no había pasado nada. Se lo conté a mi entonces novio, quien me animó a ir a la policía y obtener una orden de restricción. La policía me concedió una DVP, que significa Protección contra la Violencia Doméstica para quienes no lo sepan. Ha pasado más de un año y quiero compartir mi historia. Escapé después de 5 años. Por favor, aprendan de mí y no salgan con nadie mayor que ustedes cuando son menores. Aprendan a amarse lo suficiente como para irse, y especialmente si tienen hijos, busquen ayuda. Ahora estoy comprometida y criando a mis hijos con las manos más amorosas, comprensivas y gentiles que jamás hubiera imaginado. No le he contado esta historia a muchas personas, pero me siento bien al sacármelo del pecho. Por favor, sepan que hay alguien allá afuera que los tratará con respeto y amor por lo que son. Están ahí afuera. Esta historia comenzó en 2018 y duró hasta 2021.
En 2017 me había mudado a Charleston, Virginia Occidental, para estar con alguien. Trabajé en varios trabajos diferentes, pero terminé en una pizzería en 2018 como gerente de turno. Aproximadamente un mes después de comenzar a trabajar allí, un nuevo chico llamado Andrew empezó a trabajar como repartidor. En general, éramos amigables, pero me molestó mucho la forma en que el gerente general me dejó a cargo en mi primer turno oficial, una de las noches más ocupadas de la semana. El repartidor se detuvo a ayudarme cuando nadie más lo hizo, lo cual aprecié mucho, pero al mismo tiempo, tenía la tendencia de perder los estribos por las cosas más pequeñas, algunas de las cuales tuve que reportar al gerente general. A principios de 2019, el novio por el que me había mudado a Virginia Occidental terminó conmigo. Después de estar soltera durante aproximadamente un mes, noté que Andrew empezó a interesarse en mí, así que comenzamos a hablar más. En ese momento, mi trabajo no tenía ninguna política formal sobre empleados y gerentes de turno saliendo, solo pedían que mantuvieran las cosas profesionales en el trabajo. Así que una noche, mientras cerraba la tienda, Andrew me envió un mensaje diciendo que había olvidado hacer algo, ya que ambos habíamos trabajado en el turno de cierre y él se había ido. Yo cerraba la tienda, hacía el conteo final de la caja fuerte y me aseguraba de que todo estuviera limpio antes de irme. Lo dejé entrar de nuevo en la tienda y me besó. Poco después comenzamos una relación y todo iba bien, hasta que perdí mi vivienda después de que mi ex y yo rompimos. Me mudé con una amiga, pero hubo un problema con el casero, quien no quería que me quedara allí, así que tuve que irme. Le conté a Andrew sobre esto, y él lo tomó como si yo lo estuviera presionando para que me dejara mudarme con él. Terminó ignorándome, pero luego volvió y se disculpó, y yo acepté su disculpa. Fue en ese punto cuando finalmente encontré un lugar para vivir y estaba a punto de mudarme. Él me convenció de no mudarme con la persona con la que iba a vivir, y en su lugar me compró un coche y me mudé a su casa. Me mudé y todo estuvo bien durante un mes o dos. Luego comenzó a decirme que yo era perezosa, a pesar de que trabajaba a tiempo completo, y que no era suficiente. Así que terminé consiguiendo un segundo trabajo. Continuaba poniéndose cada vez más furioso, y a veces me asustaba mucho con su ira ciega. También solía fumar marihuana sintética. Odiaba estar cerca de eso porque me daba migrañas, y la situación empeoraba con el tiempo. Creo que una mañana hice un comentario sobre que no estaría tan cansado si no se hubiera quedado despierto toda la noche drogándose, y esto lo enfureció. Yo estaba en el baño preparándome para ir a trabajar cuando él subió las escaleras furioso. Me empujó contra la pared del baño y mi cuello golpeó el toallero. Tenía moretones en los brazos y en la parte posterior de mi cuello. Cuando llegué a casa del trabajo, me había dejado rosas y joyas, se disculpó, y dejamos el tema así. Pensé que eso había sido el final, hasta su siguiente episodio. Llegué a casa del trabajo, estaba sentada en la cama viendo televisión, cuando de repente agarró una silla y empezó a golpear la televisión con ella, en un ataque de ira totalmente injustificado, ya que no le había dicho nada. Luego me miró y dijo, «Mira lo que me hiciste hacer». Luego limpió la televisión rota, se disculpó conmigo y al día siguiente compró una nueva. Una noche mencioné cómo sería agradable agregar un grifo a la bañera, porque en ese momento solo había una boquilla expuesta, lo que hacía imposible tomar un baño. Bueno, esto lo hizo enfurecer de nuevo, actuando como si fuera irracional que quisiera tomar un baño después de estar de pie todo el día en 2 trabajos diferentes. Le dije que iba a dormir en el dormitorio porque sentía que necesitaba algo de espacio. Aparentemente, esa fue la cosa equivocada que decir, porque bajé al dormitorio de la planta baja y, unos 20 minutos después, lo oí bajando las escaleras. Había perdido el control y me gritaba que tenía que salir de su casa, así que empecé a recoger mis cosas. Me dio una patada y luego caí, golpeando mi cara contra el marco de la cama. No fue lo suficiente fuerte como para dejarme moretones o marcas, pero mi cara dolía. Al parecer, no me estaba yendo lo suficientemente rápido para él, así que decidió que lo mejor era llamar a la policía. Dijo que me había dicho que me fuera y que realmente lo necesitaba, que había estado viviendo allí por 3 meses y que no quería que estuviera más en su casa. Estaba muy borracho en ese momento, por cierto. Bueno, la policía llegó y nos separaron. Un oficial me sacó afuera para hablar conmigo mientras el otro hablaba con él. Le expliqué lo que estaba pasando, cómo él había perdido el control
y cómo había estado bebiendo mucho. El oficial me preguntó si él me había puesto las manos encima, o si había hecho algo físico, y yo estaba realmente asustada en ese momento. Así que le conté lo que había sucedido. Bueno, aquí está lo que me dijo el oficial, y realmente lamento no haberlo escuchado en ese momento. Mira, sé cómo terminan estas cosas. No quiero que me llamen a esta casa porque tengamos que sacarte en una bolsa. Por favor, vete y no regreses. Es por tu propia seguridad. Cuando volví a la casa para recoger algunas de mis cosas, porque planeaba quedarme en un hotel esa noche para alejarme de él y asegurarme de estar segura, él se estaba volviendo beligerante con el otro oficial. El policía lo miró y le dijo: «Ella es una residente legal de esta casa. Ha estado viviendo aquí durante 3 meses. Recibe correspondencia aquí. Su identificación tiene esta dirección, y no puedes echarla. Tiene todo el derecho de estar aquí, y tendrás que ir a la corte si no la quieres aquí, a través del proceso legal de desalojo. Ella va a irse a otro lugar por esta noche para que te calmes, pero no se te permite restringirle el acceso al lugar». Así que hice exactamente eso. Me fui a un hotel y al día siguiente él me llamó y parecía muy arrepentido. Le dije que no volvería a menos que prometiera dejar de fumar marihuana sintética y tratar de controlar su bebida. Me prometió que iría a una clínica ambulatoria para su alcoholismo y que dejaría de fumar marihuana sintética. Así que volví. Las cosas estuvieron bien durante unos 5 meses. Es importante mencionar que, al principio de nuestra relación, cuando me había ignorado, él había cambiado su número de teléfono para evitarme. Esto es relevante porque en ese momento, la pandemia golpeó, y tuve que dejar el trabajo en la pizzería porque gestionar 2 trabajos era demasiado estresante para mí. Así que me quedé solo con un trabajo, vendiendo teléfonos móviles. A él lo habían despedido porque su licencia de conducir fue suspendida. Fue al DMV a tratar de resolver el problema, y yo lo llevé, ya que la oficina del DMV estaba justo al otro lado de la calle de mi trabajo. No supe de él la mayor parte del día. Cuando terminé mi turno y regresé a casa, lo encontré bebiendo mucho. De hecho, comenzó a culparme a mí por la suspensión de su licencia de conducir. Su licencia fue suspendida porque tenía un DUI, y había cambiado su número de teléfono, lo que hizo que su abogado no pudiera comunicarse con él sobre el asunto. De alguna manera, esto también era culpa mía. También era mi culpa que hubiera perdido su trabajo como resultado de la suspensión de su licencia. Le dije que, una vez más, me quedaría en un hotel debido a lo errático que estaba actuando. Me dijo que mejor me mantuviera alejada y que consiguiera el dinero para mudarme. Le respondí que este sería mi último día en su casa, y ahí fue cuando perdió completamente el control. Me dijo que sabía que ya estaba planeando irme para volver a casa, porque mi madre estaba pendiente de un diagnóstico de cáncer. No sé cómo lo sabía. Supongo que revisó mi teléfono, pero ya estaba cada vez más preocupada por su comportamiento errático, después de estar encerrados juntos durante varios meses. Así que ya estaba tratando de salir de la situación. Luego salió afuera y cuando regresó, entró con una pistola cargada. Me apuntó con la pistola y yo solo agarré lo que pude y salí corriendo por la puerta. Me persiguió hasta el coche con la pistola y me subí al auto y me fui. Terminé en un hotel y cuando mi amiga se enteró de que me estaba quedando allí, me dijo que fuera a su casa y me mudé con ella. Su casa estaba un poco llena, así que terminé mudándome con algunos compañeros de trabajo. Durante unos 6 meses ignoré sus mensajes y sus intentos de que volviera a casa. Mantuve mi posición de no continuar con la relación y corté todo contacto con él. En febrero de 2021, cuando la gran tormenta de nieve golpeó fuerte a los Estados Unidos, me encontraba sola en casa. Mis compañeros de cuarto estaban a 2 horas de distancia. Nos enviaron a casa temprano del trabajo debido a lo mal que estaba la tormenta, y en ese momento ya había empacado la mayor parte de mis cosas para finalmente mudarme de regreso a casa. Ya le había notificado a mi supervisor que quería transferirme, y estaban trabajando en los detalles. Llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde. Subí las escaleras y me puse a ver televisión en el dormitorio de arriba. La habitación de mis compañeros de cuarto estaba en la planta baja de la casa adosada donde vivíamos. Teníamos una cámara Ring en la parte delantera de la casa, pero no en la parte trasera. Eran alrededor de las 9 o 10 de la noche cuando me di cuenta de que no había comido en todo el día. Así que me levanté, y algo me dijo que debía llevar mi teléfono conmigo.
Bajé las escaleras sin encender las luces, ya que conocía bien el diseño de la casa. Para explicar el diseño, la puerta principal está en la sala de estar, y tienes que caminar por el pequeño comedor para llegar a la cocina desde la sala de estar. En la parte trasera de la casa, hay una puerta que sale al patio trasero, justo en la cocina. Al entrar a la cocina me quedé congelada en el lugar. Lo vi. Estaba allí, de pie, mirándome. Estaba parado cerca de la puerta trasera, y el bloque de cuchillos estaba justo a su lado. En ese momento tuve que decidir si intentaría correr junto a él, arriesgándome a que tomara un cuchillo y me apuñalara, o si correría por el comedor hacia la sala de estar para salir por la puerta principal. Mientras me giraba para correr de vuelta por donde había venido, tropecé con una escoba. Él me agarró del cabello y sentí un dolor punzante en el cuero cabelludo. Luego me golpeó en la cara 2 veces. En ese momento, presioné el botón lateral de mi teléfono y llamé a la policía. Les expliqué lo que estaba sucediendo y me dijeron que enviarían a alguien de inmediato. La operadora de emergencias me pidió que me mantuviera en la línea. Mientras tanto, él gritaba en el fondo que la policía no iba a arrestarlo, que en su lugar me arrestarían a mí. Trataba de pasar junto a él, pero seguía bloqueando mi salida. Lo único que se me ocurrió hacer fue levantar el brazo y golpearlo en la cara. No esperaba ese golpe, por lo que retrocedió y aproveché para empujarlo y correr hacia afuera. En ese momento, la calle ya estaba llena de luces azules parpadeantes. Mi cara estaba hinchada y tenía sangre saliendo de mi boca. La policía me llevó a una ambulancia mientras intentaban sacarlo de la casa. Él apagó todas las luces y se encerró dentro. Los policías me dijeron que no iban a entrar porque no se sentían seguros, ya que no sabían si estaba armado con la casa a oscuras. Esto me enfureció, ya que él no tenía ningún derecho a estar allí. Me dijeron que tendría que ir a otro lugar por la noche y que querían enviarme a un refugio para mujeres. En ese momento, en una respuesta completamente involuntaria al miedo, me oriné encima, ya que estaba aterrada de que esa noche fuera a morir. Estaba con los pantalones empapados y sin ropa para cambiarme. Por suerte, antes de salir de la casa, logré agarrar mis llaves y mi bolso que estaban junto a la puerta principal. Llamé a mi amiga, con quien me había quedado antes, y le conté lo que había sucedido. La policía me llevó a su casa. Cuando llegué, ella me recibió fuera de la casa y me abrazó de inmediato. No le importó que mi ropa estuviera empapada, solo sabía que necesitaba consuelo en ese momento. Su hermano también estaba en la casa y salió para ayudarme a subir las escaleras, que estaban heladas. Me tenían esperando una toalla y ropa limpia. Después de ducharme, me senté y rompí en llanto, sin poder creer todo lo que había sucedido. Pensé que finalmente todo había terminado. Pero a la mañana siguiente, recibí una alerta en mi teléfono. Mi coche tenía un rastreador que me avisaba si alguien lo golpeaba o si algo le sucedía. Me notificó que mi coche estaba siendo remolcado. Él había intentado venderlo como chatarra. Afortunadamente, la persona que estaba remolcando el coche llamó a la policía porque le pareció sospechoso. El coche estaba en buen estado y además tenía mi iPad dentro, lo que le pareció aún más raro, así que llamó para informarles dónde había dejado mi coche. Tuve que contratar una grúa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi amiga. Finalmente conseguí una orden de restricción contra Andrew, y mi trabajo aceleró mi transferencia a otro estado por mi seguridad. Me dieron todo el tiempo necesario antes de regresar al trabajo, sabiendo que no estaría en condiciones de trabajar pronto después de todo lo que había sucedido. Ahora estoy de vuelta en mi estado natal, y ocasionalmente Andrew intenta llamarme, ya que la orden de restricción ha expirado. Cada vez que lo hace, bloqueo su número. He seguido adelante con mi vida y estoy en un lugar mucho mejor. De hecho, me reconecté con alguien de mi pasado y estoy enamorada de nuevo. Él conoce todo mi trauma, hemos hablado de todo lo que me sucedió, y hace todo lo posible por mostrarme que no es como mi ex. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación en la que la persona con la que estás te muestra cualquier tipo de violencia, sal de ahí la primera vez que ocurra. No esperes. No va a mejorar, solo empeorará. Tu vida es mucho más importante. Y si por alguna razón te cruzas con este Andrew, que sepas que te maldigo por todo lo que me hiciste pasar. No te mereces que nadie te desee nada bueno. Mi instinto me dijo que llevara mi teléfono conmigo, y si no lo hubiera hecho, la situación podría haber sido muy diferente. Así que siempre confía en tu instinto, está ahí por una razón.
Esta es una historia larga, ya que lleva más de 5 años en desarrollo. De hecho, ya publiqué esta historia antes, pero hay algunos muy buenos detectives de internet aquí en Reddit que lograron averiguar la identidad de la ex reina de belleza, y la mía también. Realmente no me importa revelar mi identidad, pero no quería que fuera en mi cuenta real, así que la eliminé hace un tiempo. El motivo que me impulsó a volver a publicarla hoy en una cuenta desechable es que es catártico. La semana pasada otra fecha en la corte para la ex reina de belleza acosadora llegó, y pasó. Esperábamos que las cosas avanzaran con ella declarando culpabilidad o inocencia, pero no tuvimos suerte. Solo obtuvimos otra vaga razón de por qué no estaba lista y una nueva fecha de la corte, fijada para dentro de varios meses. Ha habido muchas fechas en la corte desde que fue arrestada. Han pasado más de 18 meses desde su arresto por acoso y hostigamiento continuos, y ella todavía quiere prolongar las cosas, aparentemente para intentar seguir siendo relevante en nuestras vidas. Como un comentario al margen, la cantidad de recursos judiciales y dinero de los contribuyentes que se desperdicia es realmente asombrosa. De todos modos, vamos a la historia. Para recapitular, mi esposo salió con una reina de belleza, ganadora de un título de un certamen muy conocido, antes de mí. Rompieron mucho antes de que nos conociéramos. Ella era una rubia impresionante, muy alta, un bombón en su día, en mi opinión. Esto es algo importante para la historia, supongo. Pero mientras que en el exterior era una deslumbrante ganadora de concursos, por dentro, oh vaya, podía ser encantadora y hermosa si te necesitaba, pero en su mayoría trataba terriblemente a las personas a su alrededor, incluido mi esposo, y él finalmente rompió con ella. Pero nunca desapareció. Continuaba llamando y enviando correos electrónicos repetidamente, incluso después de que mi esposo y yo nos conociéramos. De hecho, sus llamadas aumentaron. Llamaba una y otra vez, día y noche, incluso después de que mi esposo, entonces mi novio, bloqueó su número. Ella pedía dinero y amenazaba con ir a la policía alegando que él la había maltratado si no se lo daba. Obviamente él no le dio el dinero. Esto la molestó mucho. Las amenazas aumentaron y se volvieron más maliciosas. Pero cuando eso no funcionaba, cambiaba de táctica y dulcemente le pedía ayuda con ciertos proyectos que estaba tratando de poner en marcha, o más, precisamente, quería que él hiciera el trabajo por ella y ella se llevaría el crédito. Con la promesa de que, si solo hacía esta última cosa por ella, ella se iría. Él no respondió. Entonces volvía a ser maliciosa. Cualquier táctica para obtener atención, o para lo que realmente quería, dinero. Mi esposo estaba aterrorizado, porque por supuesto, aunque nunca le hizo nada, sería su palabra contra la de ella, y él temía arruinar su reputación y carrera. Lamentablemente terminamos en un evento al que ella también asistió. Ella había estado esperando nuestra llegada y se había colocado cerca de la entrada del evento. Cuando entramos, se quedó al otro lado de la sala, mirándome de arriba a abajo, riendo y susurrando al oído de su acompañante, haciendo un esfuerzo por intentar incomodarme. Pero eso estuvo bien. Fue fácil ignorarla hasta que me emboscó cuando salí del baño. Claramente había estado esperando un momento en que estuviera sola. Ella me sobrepasaba en altura. Es muy alta. No tenía intención de enfrentarme a ella, y mientras me apresuraba a encontrar a mi esposo, ella mantenía el ritmo a mi lado, encorvada, de modo que quedaba a mi altura de ojos. Yo mido 1,67 m de altura. Su cabeza girada hacia mí, parecía una caricatura de sí misma mientras caminaba a mi lado, sonriendo de manera maníaca. «¿Dónde está tu hombre?», logró susurró con su fuerte acento. Sus ojos eran negros. Parecía sacada de una película de Tim Burton, encorvada con esa sonrisa demoníaca. «Cuídate, Pug», añadió sonriendo. Le gustaba llamarme nombres como Pug porque tengo pugs, y supongo que pensaba que esto era un insulto. Lo que no sabía entonces era que, mientras estaba en el baño, ella había caminado hacia mi esposo, le había echado el brazo por encima mientras él estaba en plena conversación con alguien, y se presentó al hombre con quien él hablaba como si ella y mi esposo estuvieran juntos. Mi esposo se quitó de sus garras y le dijo que se largara. Luego, ella se dirigió rápidamente a esperarme a la salida del baño. Dejamos de ir a las fiestas después de eso. La última vez que nos encontramos con ella fue en un funeral de un amigo en común. Me siguió por todo el velorio mientras mi esposo, entonces mi novio, hablaba con la viuda del hombre.
Yo estaba hablando con un amigo y su esposa. Ella se acercó directamente y se unió a la conversación como si fuera parte del grupo. Era inquietante, pero también simplemente extraño. Era un funeral y no quería una escena. En silencio, tomé mi copa de vino del bar y me alejé, dejándola con la pareja con la que estaba hablando, mientras ella me miraba con una sonrisa en el rostro. En resumen, fue molesto pero manejable. Sin embargo, los correos electrónicos y las llamadas nunca cesaron. Llamaba a mi esposo una y otra vez, día y noche, a pesar de que él había bloqueado su número desde hacía mucho tiempo. Ella pasaba por nuestra casa. Encontré mi coche rayado una noche después de dejarlo afuera, pero obviamente no pude probar que fue ella. Pero ya era suficiente. Mi esposo hizo que un abogado le enviara una orden de cese y desistimiento. Después de la primera, ella lo llamó desde un número privado. Él respondió y ella dijo, «¡Jie, soy yo!», con una voz cantarina, como si fueran los mejores amigos, y él no le hubiera enviado una carta de un abogado ordenándole que se mantuviera alejada de él y su familia. Él no dijo nada y colgó. Se envió otra orden de cese y desistimiento. Luego una tercera. Nada la haría desaparecer. Ella realmente no creía que mi esposo fuera capaz de no querer estar con ella porque, ya sabes, su belleza. Eventualmente, sin embargo, se enfureció porque él no cedía. Entonces decidió llevar su rabia a Internet. Sabía que ella revisaba mis redes sociales, pero como no las uso mucho, no me importaba. Sin embargo, creó una cuenta falsa en Twitter y tuiteó, «Es un fraude», y etiquetó a sus colegas, amigos, inversores, miembros de la familia. Cada persona que se le ocurrió intentó arruinar su reputación y carrera. En la víspera de Año Nuevo, publicó en mi cuenta de Instagram exactamente a las 12:01 de la noche. «Feliz Año Nuevo, Scrooge». Se configuraron todas las redes sociales a privado. Fuimos a la policía armados con los correos electrónicos que amenazaban con que le diéramos dinero, o iría a la policía, y fue acusada de 2 cargos de acoso, y se le impuso una orden de restricción. Para nuestra sorpresa, al día siguiente de su arresto, nuestros teléfonos no paraban de sonar. Esta historia había llegado a la portada de las noticias, claramente un día lento de noticias. Su día en la corte llegó justo antes de COVID. Llegamos al tribunal y nos sentamos. Ella entró y quedamos impactados por su apariencia. De hecho, impactados es quedarse corto. Era irreconocible de su antigua versión. Ya no era la rubia deslumbrante y estatuesca. Aparentemente se había afeitado la cabeza y llevaba una peluca corta y desaliñada de color marrón. Había ganado unos 35 kilos, más o menos, y ahora estaba algo encorvada. Con su altura y nuevo volumen, parecía un jugador de fútbol americano, y para completar su nuevo look llevaba un abrigo masculino voluminoso de color marrón y un pañuelo atado sobre la peluca como una babushka. Mi primer pensamiento fue, su exterior ahora coincide con su interior. Pero lo que más noté fueron sus ojos. Un año antes habíamos mostrado una foto de ella a nuestros hijos para que, si alguna vez se acercaba a ellos, supieran correr. En ese momento, mi hijo, que era pequeño, comentó que tenía ojos malos, desde la boca de los niños. Tal vez era que había cambiado tanto físicamente en general, pero sus ojos oscuros se habían estrechado en profundas ranuras negras mientras recorría la sala del tribunal y nos veía. Durante la audiencia, ella se giraba de vez en cuando para mirarnos y nos fulminaba con la mirada. Luego susurraba al oído de su abogado y se reía, como si estuviera pasando un gran rato. Tenía un par de gafas de sol grandes y baratas, que se ponía y se quitaba intermitentemente. Cuando se dirigía al juez, se las ponía, y él le pidió que se las quitara. Pensamos que estaba poniendo una cara valiente y tratándolo todo como una broma, pero estábamos a punto de descubrir que ser arrestada no la detendría. La orden de restricción no pareció afectarla en absoluto. Si acaso, la enfureció aún más. A partir de entonces, todos los días, día y noche, publicaba desde múltiples cuentas falsas en redes sociales, publicando fotos de mí y de mi esposo. Ponía fotos de mi esposo con el subtítulo «pedófilo» u otros nombres terribles que incluían comentarios racistas y transfóbicos. Para darte una ligera idea, publicaba fotos alteradas de mi esposo, photoshopeadas para que pareciera que llevaba mucho maquillaje, y lo refería como un pre-op transexual. Publicaba fotos alteradas y poco favorecedoras de mí misma. Me llamaba vieja y fea. Y esos son solo los comentarios aptos para todo público. Escucha,
Yo no soy ninguna reina de belleza. Los insultos, aunque obsesivos y desagradables, no eran lo que más me molestaba. Aunque no voy a mentir, ver cientos de fotos de mí en su cuenta falsa de Twitter llamándome fea y señalando obsesivamente cada defecto, sí logró deprimirme en algunos momentos. ¿Por qué seguía mirando? Porque era como echar un vistazo a su mente desmoronada y desquiciada, por si acaso había una pista de lo que era capaz de hacer o de lo que estaba pensando hacer a continuación. Porque no eran sus insultos lo que me preocupaba. Lo que más me molestaba eran los subtítulos siniestros. Mantén un ojo en tus hijos porque estaré observando. O, ¿por qué no plantas algunas flores en tu jardín delantero? O, sé buena con tus hijos porque nunca se sabe lo que podría pasar. ¿Cómo estuvo tu pedido de Uber Eats? Srenia preguntaba en otro post. Ponía fotos de mí con una flecha dirigida a mi cabeza, lo que interpreté como una pistola apuntando a mi cabeza. Publicaba fotos del lugar de trabajo de mi esposo, al que no se le permitía estar a menos de 2 cuadras de acuerdo con la orden de restricción, pero la policía dijo que esa podría ser solo una foto que sacó de internet. Suspiré. Ella publicaba citas de Agatha Christie como «Todo asesino suele ser alguien que conoces bien», o «Tu final está cerca». Su foto de portada en Twitter era una tomada de un póster de una película sobre una acosadora, como si ella estuviera al tanto de la broma. Llamamos a la policía de nuevo, pero dijeron que no podían hacer nada ya que no nos había etiquetado explícitamente. Tomé capturas de pantalla de todo. Muchas de sus publicaciones eran disparatadas, pero otras, como las fotos monstruosas alteradas de nosotros con subtítulos ominosos, eran inquietantes. Pero simplemente no podíamos lograr que cerrara la cuenta. Me volví ansiosa cada vez que mis hijos salían a jugar baloncesto en el camino de entrada. Mi madre anciana no quería sacar al bebé en el cochecito, estaba demasiado asustada. Afectaba todas nuestras vidas. La vida se volvió dramática. La ex reina de belleza nos atormentaba con frases como «Atrápenme si pueden». Publicó primeros planos de los genitales de su perro, o un pedazo de excremento de su perro con mi nombre al lado, con la implicación obvia. Me molestaba que ahora tuviera un perro, ya que no creo que alguien como ella fuera capaz de cuidar de algo vivo. Y luego comenzaron las llamadas nuevamente, esta vez a nuestra línea de teléfono fijo. Sí, sé que todavía tenemos un teléfono fijo, jajaja. Decía cosas malas y colgaba, como «El karma te alcanzará», o hacía llamadas extrañas como si recitara un hechizo. Efectivamente, publicó fotos de un pentagrama y velas, y algún tipo de altar con la leyenda «Ring Ring». Finalmente, y quiero decir finalmente, la policía nos pidió que fuéramos a dar declaraciones en video. Les dimos un disco con miles de capturas de pantalla de las publicaciones que había hecho. La arrestaron de nuevo y le presentaron 2 nuevos cargos por acoso criminal. Mi esposo estaba enfadado en este punto, pero como mamá osa, solo quería que esto terminara. Ella mencionaba a los niños con frecuencia y de manera ominosa en muchas de sus publicaciones en línea, llamándolos nombres groseros que no repetiré aquí, porque esas son las cosas que más me molestan. El juez también le impuso una prohibición de usar redes sociales. Para cuando fue arrestada por segunda vez, su cuenta falsa de Twitter, que era literalmente en su mayoría insultos o referencias a mi familia, tenía 16.000 tweets en un periodo de 3 meses. No tenía seguidores, así que eran solo para ella. Las etiquetas en sitios inapropiados se detuvieron y las cosas se calmaron enormemente, pero todavía recibo solicitudes de amistad que creo que son de ella. Pero en este punto, todos estábamos en alerta. No te miento, me sentía rara al entrar a mi cocina por la noche para hacerme un sándwich, sintiéndome inquieta como si ella estuviera afuera mirando. No le pongo nada en duda. Nada es más peligroso que una mujer desesperada que no tiene nada que perder, lo cual, por cierto, fue una de las citas que publicó. No sé qué le pasa. Creo por lo que he investigado que es una narcisista maligna, quizás con otros problemas mentales involucrados, pero puedo decir que era una persona terrible mucho antes de que decidiera intentar hacer miserable nuestra vida. Una reina de belleza loca convertida en acosadora. No me gustaría nada más que nunca volver a encontrarme con ella, pero si ir a la corte ayuda a mantenerla alejada de nosotros para siempre, que así sea. Como un comentario al margen, quería mencionar que escuchamos de una fuente confiable, que después de que mi esposo rompiera con ella, se hizo bien conocida por la policía por otras razones.
Si bien mi esposo esquivó una bala con respecto a sus amenazas de ir a la policía diciendo que él la había maltratado, aparentemente otros hombres no han tenido tanta suerte. Como no puedo publicar fotos, te dejo con una de sus frases, una que quizás no tenga mucho sentido, pero para nosotros fue una declaración de que disfruta de este largo proceso judicial. Muchas de sus publicaciones están en su idioma nativo, así que esto es una traducción. Las mujeres violentas y las más crueles nunca responden preguntas. Les gusta continuar el malentendido indefinidamente. Por eso busco contactar a las personas solo para atormentarlas. Mi crueldad es mi último apego al mundo y mi último grito. En diciembre de 2018, mi ex y yo terminamos después de 7 años en una relación. Yo era nueva en el mundo de las citas, así que no quería lanzarme de inmediato. En febrero conocí a un chico en el bar que frecuentábamos. La segunda vez que lo vi intercambiamos números. A finales de marzo me sentía bastante cómoda y lo invité a una fiesta en mi casa. Se quedó después de la fiesta y una cosa llevó a la otra. Bueno, después de todo tuve una sensación extraña. Él era demasiado insistente y eso me hizo sentir incómoda. Así que le pedí que se fuera. Planeaba no volver a hablar con él, hasta que comenzó a enviarme mensajes desde números de teléfono aleatorios. Decía cosas como, espero que te diviertas pescando, cuando yo no había publicado en ninguna red social que iba a pescar. Espero que la película haya estado buena, cuando no había publicado nada en línea de que estaba en el cine. Me enviaba mensajes preguntando en qué parte del bar estaba cuando estaba en diferentes bares, cuando nunca le había dicho a nadie ni publicado a dónde íbamos. No teníamos amigos en común, así que me estaba siguiendo. La gota que colmó el vaso fue cuando mis amigos me llevaron a Washington, D.C. para celebrar mi cumpleaños número 25, y fuimos de bar en bar por toda la ciudad. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, salimos del último bar en el que estábamos y decidimos comprar galletas al otro lado de la calle. Cuando salíamos de la tienda de galletas, ¿adivina quién apareció? Exacto, él. Dijo, espero que tal y tal cosa hayan sido divertidas. Quería saludarte antes, pero como no has respondido mis mensajes, no quise asustarte. Estaba aterrada. Afortunadamente, el esposo de mi amiga intervino, lo enfrentó y amenazó con llamar a la policía. Cambié mi número de teléfono y me mudé. Afortunadamente, no he vuelto a saber de él desde entonces. Así que, al chico con el que accidentalmente tuve mi primer encuentro de una noche, no volvamos a vernos nunca. Después de todos los comentarios diciendo que debería contactar a la policía, que él podría seguir acosándome, decidí que lo mejor era hacerlo. Me puse en contacto con la policía local, y me aconsejaron que contactara a la policía donde vivía anteriormente. Lo hice y todavía vivo lo suficientemente cerca como para haber ido el martes a presentar los documentos para una orden de restricción. Afortunadamente, conozco su nombre completo y su lugar de trabajo, por lo que podrán localizarlo. Proporcioné todos los mensajes de texto y capturas de pantalla que tengo, y ahora estamos esperando que le entreguen la notificación. Será una orden de restricción temporal de 15 días. Se extenderá porque el expediente del tribunal local tiene un horario escalonado debido al virus. Así que una vez que tengamos una fecha de corte, asistiremos. El alguacil me dijo que no debería haber problema en que el juez apruebe una orden de restricción por 2 años, con todas las pruebas que tengo y el testimonio de mis amigos que presenciaron estos eventos. Gracias por los consejos. Cualquiera que haya vivido en los suburbios puede tener esa falsa sensación de seguridad que yo tenía. Crecí en los suburbios rurales, y la mayor parte de mi trauma fue en la escuela o infligido por un adulto de mi familia. Así que mi miedo era mucho mayor hacia aquellos que conocía que hacia los que no. La historia sería demasiado larga si contara todo, y probablemente eliminada, sobre el tipo de abuso que sufrí al crecer a manos de miembros de la familia en los que confiaba, pero fue lo suficientemente malo como para llevarme a huir a los 18 años. Mis padres tenían sus demonios y enormes defectos, pero me amaban, y desesperadamente intentaron que volviera a casa. Entre el abuso de drogas recetadas de mi madre, el atractivo del nuevo amor adolescente y la vergüenza de regresar,
Viví con un hombre abusivo y su padre durante unos 6 años, de los cuales fuimos pareja 4. Demasiado asustada para regresar con mis padres, me quedé y sufrí este abuso físico y mental, al punto en que mi familia me veía con horror, pero siendo adulta no podían hacer nada. Les cuento todo esto para que puedan entender mejor por qué permití que el primo de mi ex me acosara, atormentara y me hiciera mucho daño. Tenía miedo de recurrir a mis padres, tanto por vergüenza como por miedo a ciertos miembros de la familia, y miedo a meterme en problemas. Crecí con el temor de ser enviada a cuidado de crianza, así que también tenía miedo de la policía. Era joven, estaba aprendiendo y llena de miedo. Todo comenzó después de una fiesta de Super Bowl con mi ex y su familia. Llamaremos a mi ex Juan y a su primo Benjamín. Yo acababa de cumplir 18 años. Recién me había escapado de casa, recién enamorada y cursando mi primer año en la universidad. A pesar de haberme escapado, aún asistía a la universidad de mis sueños hasta que mi ex y su primo me hicieron abandonar 2 años después. Conocí a mi ex en un sitio de citas, uno viejo que se llamaba Plenty of Fish. Tenía los videojuegos como uno de mis pasatiempos, y eso también atrajo a muchos chicos. Pero mi ex destacó porque escribió una larga introducción, 3 párrafos diciendo lo privilegiado que se sentiría solo con ser mi amigo si pudiera. Me encantó eso siendo joven. Además, era un escritor y orador talentoso. También era guapo, pero al haber sido criado por un padre narcisista, aunque inteligente, era extremadamente manipulador, y yo creí todo lo que me dijo, incluyendo eventualmente que era fea, tonta y que no servía para nada. Así que le creí cuando dijo que su primo era una buena persona, le creí cuando dijo que su primo era inofensivo, y le creí cuando dijo que él se encargaría de todo y que no debía ir a la policía. Su padre era un padre soltero con una buena posición, ya que trabajaba como contador en la oficina corporativa de un banco importante, así que el lujo también me cegó ante la trampa en la que caí. Aunque mi ex era una persona horrible, su familia era un desastre, pero su primo era de lejos el peor. Benjamín dejó embarazada a una chica a los 16 años y tuvo algunos problemas con la ley, ya que él tenía 28, pero aparentemente nada que un abogado caro no pudiera manejar. Esto no me lo contaron hasta mucho después. Conocí a su primo en una fiesta del Super Bowl. Obama había sido presidente durante 1 año y el discurso político de este tipo estaba desbordando en racismo obvio, el tipo de persona que siempre evitaba. Aunque mi ex tenía señales de alerta, Benjamín tenía un mar de ellas que cualquiera habría notado. Obviamente, desde el principio tenía problemas de ira, pero nunca habría adivinado que era un depredador. En el descanso, me sentó en su regazo, agarró mi teléfono y puso su nombre en mis contactos como White Rabbit, conejo blanco. Luego se llamó a sí mismo mientras miraba a la familia de mi ex y a mi ex, esperando que me ayudaran, pero simplemente me ignoraron. Incluso cuando me fui llorando, nadie me preguntó si estaba bien. Simplemente actuaron como si no hubiera pasado nada. No sabía lo que me esperaba al día siguiente, una avalancha de mensajes de texto. Los que más recuerdo eran diciéndome que mi ex era un mal novio y que debería dejarlo. El que más me repugnó fue: ¿sabes por qué puse mi nombre como conejo blanco? No respondí, así que unos 10 minutos después dijo: porque cojo como un conejo. Y dio algunas razones racistas para la parte de blanco que no merece repetirse aquí. Continuó enviándome mensajes sobre cómo no podía creer que había conocido a una verdadera chica gamer de WoW, World of Warcraft. Fue entonces cuando me enteré de que no solo jugaba WoW, sino que estaba en la misma guild que mi ex y yo. Había estado en la cárcel durante los últimos 6 meses, y una semana después de conocerlo, reactivó su cuenta de WoW y reanudó su acoso allí también. Sentía que no había escapatoria. Le mostré los mensajes de texto y capturas de pantalla a mi novio en ese momento, pero todo lo que obtuve de Juan fue: es inofensivo, es como tú, es bueno que a mi familia le gustes. Eso fue todo. 1 mes de mensajes, borracheras y diatribas políticas llenaron mi teléfono y mi cuenta de WoW, y supongo que fue inofensivo hasta que un día apareció en mi universidad, unos días después de que mi coche fuera destruido por un idiota que se pasó una luz roja. Por suerte, salí solo con unos cortes y una costilla fracturada por el cinturón de seguridad. Dijo que estaba allí para llevarme a casa porque mi ex estaba demasiado ocupado para recogerme. Honestamente no sabía qué pensar. Llamé a mi ex muchas veces y le envié mensajes, pero no respondió.
así que al menos parecía que realmente estaba ocupado. Confié en la palabra de este acosador y, lamentablemente, subí a su camioneta. Después del accidente, estaba nerviosa y cualquier ruido de coche me ponía en alerta. Benjamín decidió que sería divertido acelerar y conducir como si estuviera en Rápido y Furioso, luego fingir que perdía el control del volante. Después de gritar y llorar todo el camino a casa, finalmente llegamos, y él se inclinó para besarme. Lo empujé, pero este tipo medía como 1,80 m y algo y pesaba unos 136,5 kilos, tal vez más. Con todo el dolor de mis costillas fracturadas y la molestia general de los músculos por el accidente, tenía muy poca fuerza y mi yo de 1,60 m y algo, y 50 kilos no tenía ninguna posibilidad, incluso sin el accidente. Sé algo de artes marciales, aunque no soy experta, pero crecí con un hermano nerd que veía mucho anime, así que me inscribió en artes marciales y me arrastró con él. Lo suficiente para saber que, aunque me faltaba tamaño y fuerza, tenía la ventaja de la flexibilidad. A pesar del dolor, pude liberarme de su agarre y usar mi mochila pesada. Obviamente no tan pesada, pero parecía que lo era con tantos libros de la universidad, para desequilibrar su peso lo suficiente como para empujarlo y romperle el labio antes de salir de la camioneta. Me gritó obscenidades y luego se fue rápidamente. Cuando llegué a casa, el padre de mi ex estaba allí, y sorprendentemente, fue sincero al preguntar qué había pasado y luego se disculpó. Aunque era narcisista, su padre era bueno para fingir empatía, aunque probablemente era una empatía falsa al recordar. Esto me desarmó de llamar a la policía. Subí las escaleras y encontré a mi ex masturbándose con su fetiche raro y asqueroso. Y básicamente me odié a mí misma aún más después de ver todo esto. Porque, claro, mi ex estaba muy ocupado. No puedo evitar llorar al recordar estas cosas. Mi ex realmente había pedido a su primo que me recogiera, así que bloqueé al primo en todas partes y me concentré en la escuela. Pero no fue suficiente. Apareció nuevamente unos meses después en la universidad. Tenía clases nocturnas porque trabajaba en una cafetería local por la mañana. Benjamín trató de hablarme, contarme teorías radicales sobre mi ex, y mirando hacia atrás, honestamente, algunas de ellas eran ciertas, pero yo estaba demasiado cegada por otras cosas peores como para verlas. Independientemente lo ignoré, y seguí caminando hasta que se enfureció. Eventualmente escaló a gritarme como un desquiciado, lanzándome insultos y diciendo todo tipo de palabras hirientes que pudo pensar en inglés. Afortunadamente, a pesar de que ya era de noche, el campus estaba lleno de gente y la seguridad era fuerte. Mientras me dirigía a mi coche, Benjamín me seguía gritando, pero el personal de seguridad intervino rápidamente y lo escoltó fuera del campus. Me hicieron algunas preguntas y les conté honestamente lo que estaba sucediendo. Como resultado, tomaron nota de su matrícula para tenerlo en su lista de vigilancia. Unas semanas después, apareció nuevamente, esta vez después de una de mis clases de tarde. Estaba esperando junto a mi coche riéndose. Decidí no arriesgarme y giré en redondo para alejarme rápidamente. Como siempre, Benjamín me siguió corriendo. El estacionamiento estaba lleno de gente, así que, sinceramente, no me sentí tan asustada como debería haber estado. Se acercó corriendo a mí, diciéndome que lo esperara, pero lo ignoré y caminé aún más rápido. Finalmente, me agarró de la mochila, tirándome al suelo. Estaba en tanto shock que simplemente me quedé sentada mientras la gente me miraba. Benjamín gritaba, diciendo que era mi culpa, que yo era una idiota por no escuchar. Después de lo que parecieron 2 minutos, aunque sentí que fue 1 hora, 3 hombres, 2 grandes y 1 delgado, se acercaron rápidamente y le dijeron que se alejara. No recuerdo exactamente lo que dijeron, pero él terminó alejándose. La seguridad del campus llegó poco después. Lo escoltaron nuevamente fuera del campus y me urgieron a presentar un informe policial. Estúpidamente llamé a mi ex para contarle lo sucedido. Él condujo hasta el campus, lo cual le tomó unos 30 minutos y me convenció de no presentar cargos porque, según él, su primo perdería la custodia de su hija. Increíblemente, caí en esa excusa. En retrospectiva, Benjamín nunca debería haber estado cerca de niños. Después de esto, Benjamín comenzó a aparecer también en mi trabajo, pidiendo específicamente que yo fuera su mesera. Tuve que explicarle a mi jefe por qué no podía atenderlo. En respuesta, Benjamín le dijo a mi jefe que yo era una persona terrible,
y que no quería atenderlo porque odiaba a las personas gordas. Hizo todo esto en voz alta, haciendo que todos los clientes en el lugar se sintieran incómodos. Dijo algo como: le habría dado una gran propina si sabes a lo que me refiero, lo cual si no hubiera estado tan asustada habría sido ridículo. Volvió 2 veces más, causando escenas similares, lo que llevó a mi jefe a sugerirme que buscara otro trabajo, ya que era obvio que esto estaba convirtiéndose en un problema. Después de eso, Benjamín regresó a causar problemas en el campus. Una noche, me quedé tarde en la biblioteca trabajando en mi proyecto de mitad de trimestre, que representaba la mitad de mi proyecto final. Me quedé hasta que cerraron la biblioteca el viernes por la noche. Esa parte del campus estaba completamente desierta un viernes por la noche. Todos solían estar en las residencias, fraternidades o bares fuera del campus. Normalmente el estacionamiento estaba lleno, pero esa noche solo había como 10 coches, cuando normalmente estaba tan lleno que la gente tenía que estacionar en el césped. Cuando salí de la biblioteca, que ya estaba cerrada, y doblé la esquina hacia mi coche, mi estómago se hundió. Ahí estaba la camioneta verde de Benjamín, con sus llantas cromadas feas y rayas de goma de borrar, estacionada justo al lado de mi coche. Me giré y corrí de regreso, solo para descubrir que las puertas de la biblioteca estaban cerradas detrás de mí. Esperaba que no me hubiera visto, así que corrí hacia una zona boscosa cercana, no muy densa, intentando calmarme mientras tenía un ataque de ansiedad. Mientras intentaba tranquilizarme, vi que la camioneta de Benjamín se movía lentamente, buscándome. Después de un rato comenzó a llamarme. Estaba completamente oscuro y no me atreví a sacar mi teléfono, porque temía que la luz me delatara. Definitivamente, él me había visto cuando doblé la esquina hacia mi coche. Me quedé allí, detrás de un árbol, intentando contener mi respiración y llorando, lo cual era casi imposible mientras tenía un ataque de pánico. Cuando apagó el motor de su camioneta, supe que el sonido de su motor ya no podría cubrir el ruido de mi respiración agitada. Estaba paralizada, excepto por el temblor incontrolable de mi cuerpo. No podía moverme. En ese momento alguien salió de la biblioteca. Pensé que esa era mi oportunidad. Me aferré a mis papeles y corrí. No soy corredora, pero años jugando softball me enseñaron a correr rápido en situaciones de presión. Corrí hacia mi coche, lo encendí, y mis manos temblaban como si estuviera helada. Mientras me alejaba, casi choqué varias veces. Benjamín, mientras tanto, subió a su camioneta y comenzó a seguirme con las luces altas encendidas hasta que pasé junto a una patrulla de la policía del campus. Detuve mi coche junto a ellos y Benjamín se fue conduciendo rápidamente. No podía moverme. Solo me quedé allí, llorando e hiperventilando mientras un policía golpeaba en mi ventana. Apenas lo registré conscientemente. Finalmente abrió la puerta y me preguntó si estaba bien. Solo pude negar con la cabeza. Mi boca estaba demasiado ocupada tratando de recuperar el aliento debido al pánico. Llamó a una ambulancia porque no estaba en condiciones de conducir, y mi ataque de pánico empeoró mientras el oficial intentaba consolarme. No sé si fue el alivio de estar a salvo, o los 6 meses de acumular miedo sin ser escuchada por mi ex acerca de sus advertencias sobre su primo. Pero todo se desbordó en ese momento. Me administraron una inyección en la ambulancia para calmarme, y pronto me di cuenta de por qué mi pánico estaba empeorando. Estaba teniendo un ataque de asma, el primero en años, así que ya ni siquiera llevaba mi inhalador conmigo. Ellos lo notaron mucho antes que yo. No era solo un ataque de pánico. No me había dado cuenta en mi estado de pánico de que estaba jadeando. Después de un tratamiento completo, la policía entró en la cabina del hospital, que estaba protegida por cortinas, pero los sonidos del caos en la sala de emergencias estaban por todas partes. No podía concentrarme. Estaba tan drogada con calmantes y medicamentos fuertes para el asma que cuando me hicieron preguntas, simplemente asentí con la cabeza, honestamente sin entender del todo lo que decían. Se dieron cuenta de que no estaba en plenas facultades y me dijeron que volverían más tarde. Poco después me quedé dormida, y desperté no sé cuánto tiempo después con mi ex y su padre allí, ya que ellos eran mis contactos de emergencia en mi teléfono. Después de que el hospital obtuviera mi tarjeta de seguro, que estaba bajo el nombre de mi padre, la recepcionista me dijo que realmente debería llamarlo. Así que lo hice a las 4 de la mañana. Al principio sonaba enojado, y tenía miedo de que se molestara conmigo,
pero pronto dijo que venía en camino y colgó. Cuando mi papá llegó, su odio hacia mi ex y su padre era más que obvio, y me rogó que volviera a casa con él en ese momento. Pero mi mente estaba tan confundida en esos días, y tenía tanto miedo de regresar a casa por muchas razones que me inventé, aunque honestamente, en retrospectiva, creo que tenía más miedo de que mi ex me dejara, y de ser castigada o decepcionar a mis padres. Le dije a mi papá que necesitaba volver con mi ex para empacar y recoger mis cosas de la escuela. Mientras empacaba mis cosas, mi ex comenzó a desempacarlas, amenazando con rasgar mi ropa y romper mi computadora portátil si intentaba irme esa noche. Me dijo que si me iba, nunca volvería a ver nada de lo que dejara atrás. Aterrorizada, llamé a mi padre y le dije que había cambiado de opinión. Esto cimentó el control que mi ex tendría sobre mí durante los siguientes 6 años. Sus tácticas para hacerme quedar solo empeorarían con el tiempo. Después de 4 años, ni siquiera éramos pareja. Él comenzó a usar Tinder y a salir con otras personas, pero me negaba el derecho de mudarme. Era un control absoluto. La policía me llamó unos días después del incidente, pero en ese momento tenía demasiado miedo de mi ex como para presentar cargos. Mi ex y su primo eran hijos únicos y estaban muy unidos. 5 meses después, abandoné la universidad debido a la paranoia constante de estar siempre mirando por encima del hombro. Benjamín rompió la ventana de mi coche y dejó un mapache muerto dentro. Fue la gota que colmó el vaso. Me convertí en una ermitaña. Apenas salía de la casa y tenía demasiado miedo para conseguir trabajo. Mi vida se convirtió en un ciclo de miedo. Subí de peso, y mi ex usaba eso para hacerme sentir aún más inútil. Lloraba tanto que, eventualmente, me adormecí la mayor parte de los días. Tenía tanta vergüenza y miedo que no me atrevía a recurrir a mis padres. 4 meses después de abandonar la universidad, Benjamín trajo a su hijo a visitarnos. Señaló hacia mí y le dijo a su hijo, «Esa es mamá». El niño dijo «mamá», y yo no sabía qué pensar. Me alejé, lo que hizo que el niño comenzara a llorar. Luego Benjamín me dijo, «¿Qué clase de perra hace llorar a un niño así?». Mi ex y su padre se rieron de eso. Después de 1 hora más o menos, Benjamín se fue, supongo que para llevar al niño de vuelta con su madre o lo que sea, y luego regresó para emborracharse con mi ex. Esa noche, sin entrar en detalles que podrían hacer que este post fuera eliminado, me dejó absolutamente destrozada. Esto ocurrió al menos 10 veces más hasta que mi ex rompió conmigo, pero se negó a dejarme irme. Me mudé a una de las habitaciones de invitados y cerré con llave la puerta. Apenas salía de esa habitación durante 2 años. Comía muy poco porque no tenía hambre, y estaba demasiado deprimida para tener energía. Cada vez que el primo de mi ex venía, me ponía en estado de pánico. Se emborrachaban juntos y me amenazaban, pero afortunadamente mi ex tenía suficiente miedo de su padre como para no derribar la puerta. Una tarde, mientras preparaba comida en la cocina, intentando recuperar mi fuerza física y mental, Benjamín había pasado la noche allí. Se acercó por detrás mientras cocinaba y empezó a tocarme. Lo rechacé diciéndole que se alejara, lo que provocó una respuesta violenta de su parte. No entraré en detalles, pero terminé necesitando puntos de sutura. Ambos gritaban como locos cada vez que estaban juntos, hasta que en el 6º año ya no pude más. Empaqué todas mis cosas en bolsas de basura, las tiré por la ventana en plena noche, y luego llené mi coche hasta el tope. Por suerte tenía un coche tipo hatchback. Conduje por la ciudad llorando, incluso dudando de mí misma en ciertos momentos, preguntándome si debería volver, sintiéndome algo nostálgica. Estaba en un lugar mentalmente muy oscuro, pero tuve la idea de llamar al mejor amigo de mi hermano mayor, con quien había salido brevemente en la secundaria. Vi que había publicado semanas atrás que necesitaba un compañero de cuarto, así que le pregunté si aún lo necesitaba. Me mudé con él después de pasar algunas noches durmiendo en mi coche. Aún no podía soportar la idea de volver a casa, ya que mi madre había perdido completamente la cabeza mentalmente, y no podía regresar sabiendo que tendría que cuidarla cuando yo misma necesitaba sanar. Viví con él durante 1 año, con un alquiler muy barato, hasta que conocí a mi actual novio. Obtuve mi certificación en tecnología de la información y un trabajo en un refugio de vida silvestre, donde mi novio trabaja como biólogo especializado en fauna. Las cicatrices comenzaron a sanar,
Aunque sigo en terapia y ya casi tengo 30 años, puedo decir honestamente que ha sido un viaje infernal. Me enfermé hace 2 años y ya no puedo ser voluntaria en el campo, pero aún ayudo con el cuidado de animales en hogares de acogida. Mi novio compró una casa que pertenecía a su familia, y vivimos allí, cuidando de animales silvestres y mascotas callejeras, hasta que encuentran un hogar o pueden ser liberados nuevamente en la naturaleza. Tengo una rara condición, tan poco común que se ha identificado, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Es un virus a largo plazo que mi cuerpo no puede combatir como lo haría normalmente. Así que, a diferencia de otros, no he podido recuperarme por completo. Aún así, trabajo desde casa y me encargo de los animales. Las cosas están mucho mejor de lo que estuvieron antes. Mentalmente tengo muchos obstáculos que superar, y físicamente siento mucho dolor. Pero, aún así, es mucho mejor que los años anteriores a conocer a mi novio actual. Una cosa que debo decir es que todo esto comenzó con una relación en línea. Ese fue el primer desencadenante. ¿Recuerdan Blockland? Era un juego que solía jugar mucho y tenía un mejor amigo allí. No hablé con él durante unos 3 años, y de repente recibí un correo electrónico de su parte. Quería volver a hablar conmigo. Lo extrañaba mucho y estaba muy emocional debido a algunos problemas familiares que tuvieron que ser llevados a la corte, abuso infantil y todo eso. Así que, siendo la adolescente de 13 años edgy que era, le respondí. Hablamos y hablamos, contándonos cosas y poniéndonos al día. Unos días después me confesó que tenía un gran enamoramiento conmigo. Yo, siendo el desastre emocional que era, le dije que saldría con él. Hasta aquí todo parece tierno. Vuelves a hablar con un viejo mejor amigo y te enamoras, ¿verdad? Pues no realmente. La primera señal de alerta que desearía haber notado es que inmediatamente quiso hacer roleplay conmigo, como en los viejos tiempos. No era del tipo espeluznante de mascotas, sino del tipo en el que realmente escribías todo con detalles. Acepté, y ambos comenzamos a hacer roleplay de nuevo. Pero pronto quiso hacer roleplay sexual entre nuestros 2 personajes, y me contó todos sus fetiches. Yo, con apenas 13 años, muy emocional por el trauma que había sufrido, accedí. Pronto, sin embargo, quiso más que solo roleplay. Comenzó a pedirme fotos. Al principio fui reacia, pero me presionó hasta que accedí. Fue en esa época cuando empecé a darme cuenta de que era un chico transgénero. Lo sigo siendo, pero él se negaba a llamarme por mis pronombres preferidos. A pesar de que me hacía sentir muy incómodo, quería tener una relación para sentirme amado, así que me obligué a actuar como una chica, lo que me incomodaba mucho. Él continuó presionándome para hacer cosas sexuales en el roleplay y para que le enviara desnudos. Era algo muy extraño. Pronto descubrí que no hablaba con nadie más que conmigo. Le sugerí que empezara a hablar con otras personas, lo cual solo empeoró las cosas. Me forcé a actuar como una chica yandere, celosa y posesiva, porque pensé que eso era lo que él quería. Empecé a amenazar a sus amigos cuando hablaba con ellos. Lo llamaba mío y solo mío, y hacía ese tipo de cosas. Con el tiempo empezó a distanciarse de mí, dejando de hablarme tanto. Estoy bastante segura de que comenzó a tener conversaciones sexuales con otra persona en ese momento. Recuerdo que fui a visitar a mi mamá al hospital, pero estaba tan angustiada porque él me había dicho que necesitaba un descanso, lo que me impidió concentrarme en el hecho de que mi abuela no estaba bien después de una cirugía para remover un cálculo renal. Pensé, bueno, será solo una semana sin hablar, pero él se refería a un descanso permanente. Estaba tan desesperada por hacer que las cosas funcionaran que intenté proponerle horarios y soluciones, pero él se negaba. Después de eso lo bloqueé. Unos meses después recibí un correo electrónico y adivina de quién era. Sí, era de él. Me explicó que se sentía horrible y me confesó que solo me había usado para satisfacer sus necesidades sexuales. En ese momento, me sentí devastada. Me había obligado a dejar de ser yo misma. Me forcé a actuar de una manera que no era natural para mí, todo por tratar de mantener a este tipo en mi vida. Me deprimí profundamente, solo para descubrir que todo había sido una farsa. Él me había usado. Ojalá lo hubiera sabido antes. El verano pasado me mudé a Florida, y ahora no puedo olvidar esto.
ya que probablemente vivimos en el mismo estado. No puedo salir sin pensar en ello, y cada vez que lo recuerdo quiero vomitar. Hice todas estas cosas por un chico que pensé que me amaba solo porque no lo había visto en un tiempo. Él tenía 15 años en ese entonces, y estaba en la preparatoria mientras yo estaba en la secundaria. Por favor, amigo, realmente no quiero volver a verte nunca más.